Hola compañeros y maestra, nosotros somos Regina, Rafael, Fernando, Emanuel, Diego y Rebeca y el día de hoy nos reunimos para discutir sobre el sexenio de Andrés Manuel. En este panel se busca saber información del sexenio, las mejoras que se han tenido en varias áreas y los puntos de cada uno de los participantes. Vamos a empezar el panel dando un ligero contexto sobre lo que ha sido este mandato y luego vamos a pasar a dar nuestras opiniones de forma individual. Si buscan agregar algo a los comentarios de los otros compañeros, son libres de hacerlo. Para empezar, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, es el actual presidente de México. Su mandato empezó desde el 1 de diciembre del año 2018, pero ya lleva mucho tiempo en la política. En el año de 1977 fue el director del Instituto Indigenista de Tabasco y en el año de 1984 asumió la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor. En el año de 1988 asumió la candidatura para el gobierno de Tabasco por el Frente Democrático Nacional. Aquí desde un inicio podemos ver que poco a poco fue subiendo de puestos y teniendo más responsabilidades, y desde ahí vemos una conducta de líder. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Regina. Gracias, compañera. Para agregar más información a lo que acaba de explicar mi compañera Rebeca, para el año 2000, AMLO obtiene su registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal como candidato a jefe de gobierno del mismo, y el 2 de julio gana las elecciones. Para el año 2006, Andrés Manuel se postula para la presidencia de México y su campaña es conocida como la campaña de miedo. A pesar de perder contra Felipe Calderón, él dijo que fueron elecciones corruptas. No fue la única vez que se postuló, pero finalmente en 2018 logró llegar a la presidencia. Ahora pasaremos a nuestro panel, donde vamos a dar información y a discutirla. Le cedo la palabra a Rafael. Gracias, compañera. Pues a mí me gustaría agregar que a lo largo de su carrera política, Andrés Manuel ha tenido mucha controversia. Entre estas controversias, López Obrador enfrentó su primer reto antes de asumir la presidencia: reactivar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde 2017, el presidente de Estados Unidos amenazó con sacar a su país del acuerdo, lo cual implicaría su cancelación. También el presidente insiste que la corrupción es el principal problema del gobierno y de México, y por eso combatirla es su mayor prioridad. Parte de la estrategia fue modificar el Código Penal para clasificar al delito como grave y evitar que los acusados por esa práctica permanezcan en libertad mientras están enfrentando un juicio. Sí, pero también hay que considerar que también ha tenido impactos positivos en estos años, a pesar de que nos ha pegado una pandemia no solo en México, sino a nivel mundial. El gobierno del presidente ha podido mantener estabilidad macroeconómica, finanzas públicas relativamente estables y tenemos niveles razonables de deuda pública, con el 47.7% del Producto Interno Bruto en su medida más amplia en el mes de mayo del 2021. También durante su mandato se incorporó las pensiones, en donde se garantiza a los adultos mayores una pensión mínima a quienes no puedan acceder a una pensión que les permita mantener un mínimo para sobrellevar sus gastos en esta etapa de la vida. Además, y lo más importante de esta reforma, es el aumento gradual que tendrá la cuota de aportación obligatoria al pasar del 6.5% del sueldo al 15%, y además financiando este aumento por las empresas con el único objetivo de que los trabajadores puedan tener un retiro digno. Sí, pero el gobierno del presidente López Obrador nos queda de ver en combatir la inseguridad que va cada día al azar y también ataca a la prensa. Atacar a la prensa tampoco es algo positivo en un país que aspira a mantener su democracia. No se debe atacar la libertad para poder expresar las ideas. Pero a pesar de todo lo que comentan compañeros, a mí se me gustaría agregar que el presidente ha quedado de ver en temas fundamentales para tener un mejor país y sobre todo menor pobreza, pues con esto de la pandemia tenemos números más altos, niveles más altos de pobreza. A pesar de sus logros y sus defectos, tenemos que reconocer el nivel de popularidad de Andrés Manuel comparado con otros presidentes, como Peña Nieto, que tenía una popularidad del 23%, Felipe Calderón, que tenía una popularidad del 57%, y Vicente Fox, con una popularidad del 55%.
Pero en materia social, la inseguridad, la lucha contra la corrupción y el combate a las pobrezas siguen en la lista de promesas por cumplir. Pero otra cosa que hizo bien fue que hace 6 meses de su gobierno se han firmado todos los contratos para la creación de infraestructura, exploración y perforación de 20 campos petroleros, lo cual se pensó hace mucho tiempo, que Pemex financiaría el desarrollo, que se sembrara el petróleo y que el petróleo se utilizara para el desarrollo del futuro de la nación. A pesar de eso, desde el 2019 se observaba ya una desaceleración del crecimiento económico en México, pues durante el año pasado el PIB nacional se contrajo 0.3%, situación que continuó durante el primer trimestre del 2020 al registrarse un decrecimiento de 2.2% anual y de 1.2% trimestral. Sin embargo, los pronósticos para el PIB mexicano en 2020 no son muy alentadores. En su reporte de perspectivas globales más reciente, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de México se contraerá 10.5%, el Banco Mundial pronostica 7.5% y la OCDE 8.6%. Ni en 2009 la economía cayó tanto. Pero a pesar de los altibajos que vemos en sus números, estamos seguros que aún sigue teniendo una aprobación muy elevada. Según la encuesta de Morning Consult, Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor aprobación en todo el mundo. A mí también me gustaría agregar unas cifras que encontré, pues creo que es un punto importante que debemos resaltar. Y pues según El Financiero, que es un diario, en este sexenio de AMLO, durante los primeros 30 meses de su mandato, que son desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2021, se han iniciado en el país 72.892 expedientes por homicidios dolosos, con 86.370 víctimas. También con esto podemos concluir que en este sexenio de AMLO la inseguridad también ha aumentado. Personalmente creo que estas cifras son impresionantes y de hecho también en el artículo decía que esta es una cifra más elevada que en el sexenio de Calderón. Pues bueno, compañeros, para ya avanzar con el panel vamos a pasar a nuestras conclusiones. Entonces les cedo la palabra a mi compañera. Mi conclusión para este tema es, como todo presidente, AMLO tiene sus puntos débiles y fuertes. En este caso, él tiene que lidiar con un sexenio donde pasó una pandemia mundial y la economía se vio muy afectada por ello. Mi punto de vista sobre el sexenio de AMLO es que, como muchos presidentes, él hace promesas que no cumple y hace comentarios que en ojos de muchos son vistos como comentarios controversiales. Pues yo creo que hasta ahora el sexenio ha estado lleno de retos con los que muchos otros presidentes no han tenido que lidiar, y de alguna u otra forma él ha podido ayudar a México a salir adelante, pero aún así su sexenio deja mucho que desear. Yo creo que AMLO en su sexenio ha demostrado ser un líder nato. Él ha logrado que más gente hable de política y que se adentre más en lo que pasa en la política. Ahora que escuché a mi compañero hablar de AMLO, siendo un líder me gustaría decir que creo lo mismo y estaba por comentar algo similar, pero creo que AMLO es un líder para ciertos grupos sociales y siento que de alguna forma él se aprovecha de esos grupos sociales. Y él obtuvo como la aceptación aprovechándose de los puntos débiles de la población, como lo es la pobreza. Pues bueno, en lo personal, lo único que yo apoyo de AMLO es la pensión que le ha dado a los adultos mayores, pero creo que de ahí en fuera AMLO en realidad no ha aportado mucho a México. Creo que de alguna forma su gobierno es un poco anticuado y quiere ser igual a otros líderes que tuvimos hace muchos años y se queda como en ese esquema de repetir lo que ellos hicieron. Entonces sí, yo creo que esa es mi conclusión.